Bien, para este tema voy a cambiar un poco el formato. No voy a utilizar medio visual, sino más bien un sistema tipo ponencia, más bien, lo cual significa que esto de lo que les voy a hablar está escrito y se los voy a entregar también para que ustedes lo tengan. No tengo ningún inconveniente en entregarles este documento. Este documento, pues un poco para que sepamos de tiempos, yo creo que me voy a gastar unos 40 o 45 minutos trabajándolo. Son 18 páginas escritas en letra 16, letra grande, entonces no es tan largo, pero tampoco es tan corto, ¿no? Igual, pues vamos a ir entrando en materia y lo iré compartiendo con ustedes. Lo he llamado la Eucaristía, origen y meta del ministerio diaconal, pero también quiero comentarles que hay temas que pues yo voy trabajando un poco con el diaconado a lo largo de los años. Yo había incursionado un poquitín en este tema de la Eucaristía, estudiando un tema que tenía muchos deseos de estudiar, y hace un par de años preparé un trabajo sobre esto, que es el diaconado visto por un hermano mío de comunidad que se llama Santo Tomás de Aquino. Hermano mío, no tengo yo la culpa. Me lleva unos siglos de diferencia, pero igual somos hermanos. Y me di cuenta que este tema de la Eucaristía en el diaconado era un tema enorme y que valía la pena hacer una reflexión al respecto. Así que aproveché la invitación que me hicieron para preparar una reflexión personal sobre este tema, y hoy es la primera vez que expongo este tema en una reunión de diáconos, por primera vez. Lo escribí para ustedes. Bien, se llama la Eucaristía, origen y meta del ministerio diaconal. Referirse a la Eucaristía en el contexto del diaconado es preferible desde la esencia misma de la Eucaristía, más que desde el ministerio diaconal. La razón es porque la Eucaristía es el eje de la vida cristiana en el cual se centra toda la dinámica de la fe del creyente. El Vaticano II la denomina como la fuente y cumbre de toda la vida cristiana, Lumen Gentium 11, así como la fuente de donde emana toda su fuerza, Sacrosanctum Concilium 10. De este modo, cada ministerio dentro de la iglesia se ordena hacia la Eucaristía como momento central de encuentro con Cristo y con los hermanos, que anticipa el reino de Dios. Es allí donde se prefigura el misterio de Dios y donde encuentra su plenitud el misterio de la iglesia. Por eso, todo cuanto es referido a la Eucaristía es importante, porque pone de presente la vida de Cristo en medio de la humanidad, mientras manifiesta la plenitud y la felicidad eterna que aguardamos en Él. Mucho podría recogerse conceptualmente sobre la Eucaristía. Sin embargo, el propósito en esta tarde es el de centrarnos propiamente en el ministerio diaconal, para llegar a reconocerla mejor, también como origen y como meta de este particular ministerio ordenado en una forma que le sea propia. Hay que partir entonces de la experiencia eucarística del diácono, primero como creyente, después como ministro, es decir, como servidor del misterio que la Eucaristía misma representa. Esto significa ir mucho más allá de la acción litúrgica para conectar la celebración con el servicio a la vida desde el testimonio anunciado y desde su entrega a la comunidad mediante un servicio humilde que evidencie la caridad de Cristo.
Para alcanzar esta meta, voy a proponerles que demos 4 pasos. 4 pasos a saber. El primero, la participación del diácono en la Eucaristía misma, ante todo como creyente. El segundo paso, la identificación de la Eucaristía como eje central de su vida espiritual. El tercer paso, la valoración del sentido del servicio litúrgico del diácono en la misa. Y el cuarto paso, la configuración de todo el ministerio diaconal en torno a la Eucaristía. Esos son los 4 pasos que voy a proponerles que demos. Vamos a partir del hecho de que el diácono es ante todo un creyente. Y esa es la condición fundamental suya, la manera como él se incorpora en la Eucaristía. Evidentemente, su esposa lo hace de la misma manera, es decir, desde su condición de bautizados. No puede haber otro punto de partida distinto de este en su vida de creyente para vivir esta experiencia de fe. Este hecho ya evidencia la imposibilidad de entender que exista un ministerio ordenado sin comunidad de creyentes, es decir, sin pueblo de Dios. El hecho de que haya un ministerio significa que hay una comunidad de creyentes en torno a la cual ese ministerio sucede. Es entonces su condición de bautizado la que concede al diácono su consagración por la regeneración y la unción del Espíritu Santo para elevar hasta Dios su sacrificio espiritual. Es más, la idea del ministerio, entendido como servicio, solamente puede partir de esa experiencia personal que él viva y que él viva como parte del pueblo de Dios. Es ahí donde él descubre lo que es el servicio y por qué él es un servidor. Al igual que los demás fieles, el diácono concurre a la ofrenda de la Eucaristía y ejerce desde el sacerdocio común de los fieles la recepción de los sacramentos mediante el testimonio de una vida santa en la abnegación y la caridad operante. El número 10 de la Lumen Gentium es claro al referirse a este tema. Es allí donde se hace evidente la fuente de la diaconía de Cristo que él ha de testimoniar. Ahora bien, la diaconía no es un asunto que se reduzca al diaconado, sino una experiencia profunda que se entronca en la Eucaristía. La diaconía sucede en el misterio de la Eucaristía. Es en la sencillez de una comida donde Jesús imprime su memoria. Es en la sencillez de una comida donde Jesús anticipa el don de su cuerpo y de su sangre, donde se deja conocer vivo y viviente en medio de la comunidad y desde donde envía a los creyentes a la misión. Es una dinámica apostólica que pasa por la totalidad de la vida de la iglesia y que se toca a fondo con la existencia cristiana, porque la diaconía de Cristo es la esencia de la vida cristiana y la Eucaristía es su lugar referencial más importante para llegar a comprenderla en toda su extensión. Así que la encarnación del Verbo, de la que nos habla Juan en el capítulo 1, prólogo, versículos 1 al 18, realiza una revolución que nuestro entendimiento no alcanza a dimensionar. De suyo, la existencia cristiana es una participación de la diaconía de Dios, que Dios mismo ha cumplido para la humanidad, la cual nos conduce a una mejor comprensión de la vida humana. Ser cristiano no es otra cosa, según el ejemplo de Cristo, que ponerse al servicio de los otros hasta la renuncia y el don de sí por amor. No existe un lugar de la vida de la iglesia donde esto sea más claro,
ni donde se evidencie mejor la fuerza de la fragilidad de Jesús que en la Eucaristía. No hay un mejor lugar para que eso sea evidente que ese. El bautismo confiere una diaconía a todo cristiano, pero esta diaconía se descubre de manera explícita en la Eucaristía. Miremos a los apóstoles. Los apóstoles recibieron del mismo Jesús una misión diaconal, y esa actitud de humildad y servicio de su vida es la característica esencial de su ministerio de apóstoles, que también brota de la comunión de este pan único y partido que es Cristo. Cristo se da, se parte en el pan con sus discípulos. Los apóstoles son por eso colaboradores y servidores de Dios, servidores de Cristo y mediadores de esos misterios de Dios. Son precisamente los ministros de una nueva alianza, y su función de apóstoles gira en torno al anuncio de la palabra, la organización y la edificación de la iglesia y el servicio de los creyentes que en comunión celebran su fe. Por su medio, Dios da el Espíritu, pero también la misión que ellos reciben, la transmiten y la comparten después de la resurrección, especialmente desde la Eucaristía. Jesús mismo les enseña a hacer eso. Así que para el caso de los apóstoles, de sus sucesores y del ministerio sacerdotal, indiscutiblemente la ruta es otra. Y esto es una misión diaconal que, recibida del mismo Jesús, es participada a través del Espíritu para multiplicar la misma diaconía de Jesús entre todos los demás miembros del pueblo de Dios. Este es el origen. No se diga simplemente del diaconado, sino de toda vocación de servicio dentro de la iglesia. De ahí no solo nace el diaconado, nacen todas las vocaciones de la iglesia. Por eso hay que volver a la Eucaristía como fuente para poder identificar cualquiera de las vocaciones que son auténticas en esta dinámica del llamado de Dios al hombre. Vamos al segundo punto. La Eucaristía. Vamos a mirarla ahora como eje central de la espiritualidad diaconal. En el contexto de la vida del creyente, hay que decir también respecto del ministerio diaconal que la Eucaristía es el lugar desde el cual el diácono sale. Y utilizo esta expresión que me parece muy diciente. Sale como creyente solidario, en acogida al servicio de Cristo, representado en el ministerio apostólico, para constituirse en su fiel servidor. Fue así como aparecieron en el seno de muchas comunidades apostólicas los colaboradores de los discípulos, y se fue organizando así una ministerialidad en torno al servicio humilde y el compartir de la fe. Así la diaconía se muestra como una determinación radical de la existencia cristiana y se explica especialmente en la Eucaristía como fundamento sacramental del ser del cristiano, de la edificación carismática de la iglesia y del envío apostólico a la misión. Tres cosas que se las repito: como fundamento sacramental del cristiano, de la edificación carismática de la iglesia y del envío apostólico a la misión. Pero hay que destacar que el mandato del servicio humilde, expresado por Jesús en el lavatorio de los pies, tiene como contexto una cena. El lugar donde Jesús lava pies es en una cena, es en una comida. Eso como se lee hoy en día para nosotros. La cena
comienza con esta acción cargada de significado. Los pies de los comensales han de estar limpios antes de que suceda la comida. Es decir, la caridad debe estar cumplida antes de sentarnos a la mesa. Jesús pide que esto no se omita, casi que lo exige. Jesús, antes de compartir la mesa, le pide a sus discípulos que hagan esto y deja esa acción como impronta de su diaconía. Lucas también confirma durante la cena la primacía del servicio de Jesús. Dice el Evangelio de Lucas: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Lo dice en el contexto de una comida. Todo lo cual se constituye en un gesto que viene a ser interpretado desde el ministerio de la iglesia y que encuentra para la espiritualidad del diaconado un lugar privilegiado de desarrollo que entronca con la que yo llamaría la nueva consagración a Dios conferida al diácono, que ha sido puesto al servicio del pueblo de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, como bien lo dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 12. Así se interpretó desde los orígenes de la cristiandad, como bien lo confirma la Didascalia Apostolorum, después de referir el lavatorio de los pies. Abro comillas y préstenle atención a esta frase que es muy significativa. Dice la Didascalia: si nuestro Señor hizo de esta manera, ¿tendrán dificultad ustedes los diáconos de hacer lo mismo? Ustedes que son los soldados de la verdad y que tienen el ejemplo del Mesías. Cierro comillas. Al referirnos a las normas básicas de la formación de los diáconos permanentes, queda muy en claro en el número 11 que la imagen de Cristo siervo es el modelo de su vida y el paradigma de su espiritualidad. Pero esto debe vivirse siempre en referencia a la Eucaristía. Abro comillas. El modelo por excelencia es Cristo siervo, que vivió totalmente dedicado al servicio de Dios por el bien de los hombres. Él se reconoció profetizado en el siervo del primer canto del libro de Isaías. Definió expresamente su acción como diaconía y mandó a sus discípulos a hacer otro tanto. Dice también este documento: la espiritualidad de servicio es una espiritualidad de toda la iglesia, en cuanto que toda la iglesia, a semejanza de María, es la sierva del Señor, al servicio de la salvación del mundo. Precisamente, para que la iglesia pueda vivir mejor esa espiritualidad de servicio, el Señor le da un signo vivo y personal en el hacerse él mismo siervo. Miren qué importante ese detalle. Un signo personal del diácono es recibir del mismo Jesús, en la dinámica de la vida de la iglesia, el hacerse siervo ejemplo suyo. Y eso sucede justamente en el contexto de una cena. También en los numerales 72 a 75 se encuentra como elemento característico de la espiritualidad diaconal el descubrimiento y la vivencia del amor de Cristo siervo, que no vino para ser servido sino a servir. Pero esto conlleva algunas características que hay que personificar en la vida real, en la vida cotidiana: sencillez, donde sí, gratuidad con los más pobres, que son aquellos en quienes se prolonga el servicio del altar. También se refiere este documento a otros elementos más que conllevan la vida eucarística. En concreto, una relación dinámica con la palabra de Dios como alimento constante de la vida espiritual, y además la oración, que viene a ser un componente fundamental de la liturgia de la iglesia, especialmente de la Eucaristía, y a la cual él debe aplicarse.
Paso a un siguiente momento dentro de este mismo tema que me resulta muy sugestivo, leído desde el contexto de la Eucaristía en el diaconado. El Papa Francisco se ha referido ya en varias ocasiones con la expresión tocar la carne de Cristo. El 7 de mayo de este año, 2018, con motivo de la reunión de la Cáritas Argentina, él mandó un video a la Cáritas Argentina. En ese video, ustedes lo pueden encontrar por internet, él invitaba a través de ese medio a no tener miedo de tocar la carne herida de la propia historia y de la historia de la gente, a hacerlo con humildad y sin pretensión de protagonismo, porque sabemos que la caridad también es vanidosa. También ese tema de los pobres es un tema que puede dar algo de goodwill. Y en ese sentido, pues simplemente usted va adquiriendo prestigio porque usted es muy social y muy comprometido con los pobres. ¡Qué belleza! Entonces, miren ustedes lo que el Papa dice. Su expresión fue realmente gráfica. Dice, la miseria es pudorosa y se esconde. Hay que irla a buscar. El que vive en la miseria no quiere que lo vean, no quiere ser visto, se esconde. Hay que ir a buscarlo, hay que salir a su encuentro. Incluso con vergüenza propia, dice el Papa Francisco. Incluso a nosotros también nos debe dar vergüenza hacer eso, porque en mucho hubiéramos podido hacerlo antes, hubiéramos podido hacerlo mejor. Es pertinente entonces a la espiritualidad del diácono apropiarse de esa afirmación, porque su vida sacramental se desarrolla en la medida en la cual su vida se constituye en un signo de la presencia de Dios y en símbolo de libertad y de liberación para el ser humano. Más aún, la vida de santidad que le es propia está en concordancia con esta tarea. El diácono está llamado a vivir santamente, porque el Espíritu Santo lo ha hecho santo con el sacramento del bautismo y además con el sacramento del orden, y lo ha constituido ministro de la obra con la cual la Iglesia de Cristo sirve y santifica al hombre. ¿Cuál es esa obra de Cristo? Evidentemente, la Eucaristía en la cual se construye la vida y la misión de la Iglesia. Este hecho lo prefigura claramente en su servicio humilde al altar, donde él mismo desde su ministerio diaconal prepara la ofrenda, esa misma que habrá de convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo, mientras toca con sus manos en los pobres y abandonados la carne herida de Jesús, de la cual se hace siervo de Dios en ellos. Mientras el sacerdote toca la carne de Cristo, consagrada en el pan y en el vino, el diácono al unísono toca la carne herida de Cristo en los pobres y abandonados de la tierra. Es así como la espiritualidad diaconal encuentra su fuente en la gracia sacramental del diaconado. Vamos a un tercer punto. La valoración del sentido del servicio litúrgico del diácono en la misa. Vamos a hablar de liturgia, no para recordar rúbricas, sino para mirar un poco desde el espíritu de lo que la liturgia es y debe ser. Perdón, esto cómo pasa y cómo se interpreta. El servicio del diácono en la liturgia de la Eucaristía no es ni mucho menos un servicio menor, puesto que se centra en el anuncio de la palabra y en el servicio de la ofrenda eucarística. Conviene por eso detenerse en esos dos asuntos, especialmente a partir de cuanto propone el misal romano.
La introducción general al misal romano define con claridad el oficio del diácono en la celebración de la Eucaristía. Abro comillas. Después del presbítero, el diácono, en virtud de la sagrada ordenación recibida, ocupa el primer lugar entre los que ejercen su ministerio en la celebración eucarística. Esa frase es monumental. En efecto, ya desde la primitiva era de los apóstoles, el orden sagrado del diaconado fue tenido en gran honor en la iglesia. En la misa, al diácono le corresponden 8 cosas. 1. Proclamar el evangelio. 2. A veces predicar la palabra de Dios. 3. Proponer las intenciones en la oración universal. 4. Ayudar al sacerdote. 5. Preparar el altar. 6. Prestar su servicio en la celebración del sacrificio. 7. Distribuir la Eucaristía a los fieles, sobre todo bajo la especie del vino. Y 8. Indicar de vez en cuando los gestos y las posturas corporales del pueblo. Cierro comillas. Esto es literal. Así lo plantea la ordenación general del misal romano. Este es el punto en el cual la liturgia actual de la Iglesia en Occidente pone el servicio del diácono en la Eucaristía. Sin embargo, cada uno de esos componentes comporta a su vez un sentido profundo. Vamos a mirar no los 8, pero sí al menos un par de ellos, que son fundamentales. El servicio de la palabra en la misa. La facultad del diácono de proclamar la palabra e incluso de predicar en la misa nacen del sacramento del orden que él mismo ha recibido. Sin embargo, debe ser ejercida con el consentimiento de la autoridad dentro del rito litúrgico, abro comillas, con la humildad de quien es ministro y no dueño de la palabra de Dios, cierro comillas, texto del directorio. De ahí la acción litúrgica de pedir la bendición para proclamar el evangelio y para predicar. Esa es la razón por la cual el diácono pide la bendición, porque él no es el dueño de la palabra de Dios. Y óiganme esto, también es la razón por la cual los sacerdotes tenemos que pedirle la bendición al obispo cuando estamos en esa tarea. Exactamente por esa misma razón, yo sacerdote, si estoy concelebrando con un obispo, no hay diácono, yo tengo que leer el evangelio, yo tengo que ir a pedirle la bendición al obispo. Por ese mismo motivo. ¿Okay? De ahí la acción litúrgica, entonces, de pedir la bendición para proclamar el evangelio y para predicar, aunque está claro, muy claro, que pedir esa bendición no es una objeción para poder afirmar que se trata de un ministerio que le es propio dentro de la Eucaristía, tan propio suyo como propio también del sacerdote. Entonces, de esta manera, en calidad de ministro, sirve a la santificación de la comunidad cristiana. Y en el altar, su ministerio se diferencia tanto de cualquier servicio que los pastores puedan encargar a los ministros no ordenados, como también es diferente del ministerio ordenado sacerdotal. Es explícito el Directorio para la Vida y el Ministerio de los Diáconos Permanentes en afirmar que el diácono, por una parte, representa efectivamente al pueblo fiel, le ayuda en modo específico a unir la oblación de su vida a la oferta de Cristo, y por otro, sirve en nombre de Cristo mismo a hacer partícipe a la iglesia de los frutos de su sacrificio. Este servicio de la palabra, mediante la proclamación del evangelio, la iglesia lo ha tenido en gran estima como un servicio solemne. Esto no es un tema nuevo en la iglesia. La solemnidad de la lectura de la palabra que se le encomienda al diácono es un tema que viene del siglo IV y del siglo V. Ya desde los siglos IV y V aparecían por lo menos 7 cosas que suceden cuando se lee el evangelio.
el canto del aleluya en la tradición oriental, las procesiones con luces e incienso, que hoy en día se conserva. No digamos también, de esto hablaba San Jerónimo, no digamos también el tema del silencio previo a la escucha de la palabra o al término de la misma, la postura de pies, las palabras de proclamación, el beso al evangelio, la respuesta del pueblo. Todo esto quiere decir que hay una solemnidad que no se debe omitir a la hora de leer el evangelio en la misa. También es necesaria una homilía pertinente, bien preparada en la oración, en el estudio de los textos sagrados, en sintonía con el magisterio y en la reflexión sobre las necesidades de quienes están escuchando. Cuando usted prepare una homilía, usted tenga claro quiénes son esos personajes que están ahí al frente oyéndolo. Porque usted puede organizar una homilía muy sofisticada a niños o a jóvenes que están pensando en otra cosa, o estar pretendiendo hacer una homilía para chicos a una comunidad de teólogos. Entonces, tenemos que saber realmente qué auditorio tenemos al frente. Un segundo elemento importante es el servicio diaconal de la ofrenda y de la comunión en la misa. Podría decirse de este servicio que se trata de algo central, no solo en la liturgia de la Eucaristía, sino en la identidad misma del diácono reflejada dentro de la misa. La ofrenda de los dones, desde los orígenes de la comunidad cristiana, estuvo asociada no solo a la ofrenda eucarística del pan y del vino, sino a socorrer a los necesitados y a realizar la comunicación de los bienes, incluso al punto de hacerla evidente con el propio sacrificio de la renuncia y la comunicación de los propios bienes. Esos diáconos en la primera comunidad cristiana no solo repartían bienes, sino que también ponían los suyos allí. Los ponían a compartir con los demás. Ese es tal el contexto en el cual aparece recomendada su preparación de la ofrenda a los diáconos. El misal romano hoy en día, actualmente, no utiliza la palabra ofertorio, sino la palabra la preparación de los dones, lo cual resulta clarificador para el ministerio del diácono, quien encuentra allí un desempeño esencialmente significativo dentro de la liturgia, porque mientras él evoca la caridad y la comunión de bienes, también lo dispone a él para algo que es muy interesante que nosotros entendamos, estudiemos, profundicemos. Es una frase de Santo Tomás de Aquino. Lo prepara para ser ministro de la sangre. Ministro de la sangre. Esa expresión la utiliza Santo Tomás en la Suma Teológica, tercera parte, cuestión tercera. Esta expresión que refiere Santo Tomás evoca indiscutiblemente al diácono Lorenzo. Ustedes saben que el diácono Lorenzo, que murió en el año 258, fue tostado en la parrilla 4 días después del Papa Sixto II, que era el Papa al cual él asistía. Así que, de alguna forma, esto también tiene un sentido asociado a esa condición martirial de entrega total de la vida por el bien de la iglesia. Y en ese sentido está referida de manera más amplia al ministerio caritativo, así como al servicio mismo de la Eucaristía, desempeñado de manera auténtica por el servicio de martiria identitativo del diaconado. Pero también el diácono es ministro ordinario de la comunión, junto con el obispo y con el presbítero. Esto también es importante porque él tiene el deber de distribuir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto tiene un sentido que es muy interesante. Ya que hice la referencia a mi hermano Tomás de Aquino, cabe agregar que en la Suma contra Gentiles de Santo Tomás, él afirma que el orden de los diáconos viene a ser parte de las así llamadas órdenes superiores, por cuanto ayuda no solo a la preparación del sacramento, sino al, dice Santo Tomás, al ad consummationem sacramenti. El diácono
tiene un cierto ministerio en la Eucaristía sobre la materia consagrada. ¿Por qué? Porque él lleva a perfeccionar ese misterio entregándolo, dándolo al pueblo de Dios. Muy interesante la visión. Es decir, si la forma queda consagrada, si el pan y el vino quedan consagrados y convertidos en cuerpo y sangre, la perfección de ese acto está en recibir la Eucaristía. Así que ahí hay una misión que es completa. Por eso, los diáconos tienen además ese cierto ministerio sobre la materia ya consagrada en cuanto a que distribuyen a los fieles la sangre de Cristo. En su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo se refiere también Tomás de Aquino al vínculo profundo del diaconado con la Eucaristía. También en la Suma Teológica se refiere a la importancia mayor de la Eucaristía y a la condición de ministro del diácono en una condición distinta por naturaleza del sacerdocio asociada a la Eucaristía. Tomás de Aquino afirma que el sacramento del orden está dedicado a la consagración de la Eucaristía y que ese es un elemento central identitativo del sacramento del orden, su relación con la Eucaristía. Muy interesante esa visión. Evidentemente hay maneras distintas de asumirlo, pero precisa, excusen, su condición allí como ministro, citando dos fuentes que son el Papa Gelasio I. ¿Sabían ustedes que hay un papa que se llamó Gelasio? El otro día, estando yo en la Basílica de San Pedro, cuando uno va a entrar a la sacristía, hay un mármol enorme con todos los papas que están enterrados ahí en San Pedro, ¿no? Hace años yo, Gelasio. Había un papa que se llamaba Gelasio. Después vengo a darme cuenta que ese papa Gelasio tuvo mucho que ver con el diaconado y me llamó poderosamente la atención. Así que, curiosamente, el Papa Gelasio I y también San Isidoro de Sevilla se refirieron un poco a ese tema. Dice el texto así: en cambio, dice Santo Tomás, dice el Papa Gelasio I, y que se encuentra en Decretis Distinción 93, ordenamos que los diáconos se atengan a sus propias competencias, es decir, que cumplan realmente la tarea que les toca dentro de la Eucaristía. Pese a esto, deja en claro que la suya es una orden sagrada, cuyo acto tiene por objeto el cuerpo consagrado y la sangre de Cristo. Es en esta vinculación eucarística donde Tomás de Aquino soporta su afirmación sobre la sacramentalidad del diaconado. De hecho, el documento Diaconado, Evolución y Perspectivas, que ustedes conocen, promulgado por la Comisión Teológica Internacional en el año 2003, recoge claramente desde Santo Tomás este vínculo íntimo del diaconado con la Eucaristía, al afirmar que los diáconos reciben una potestad para ayudar a los sacerdotes en la administración de los sacramentos. ¿Recuerdan ustedes que les hablé esta mañana del tema de las potestades, no? Pues una de esas potestades, de alguna manera, está definida ya dentro de la Comisión Teológica Internacional como ayudar también a los sacerdotes en la administración sacramental. A esto agrega que la relación con la Eucaristía se convierte en un criterio decisivo para descartar que a cada orden correspondería la administración de un sacramento específico. No, es el mismo sacramento administrado de manera diversa desde cada grado del sacramento del orden. No está de más recordar que el servicio de los diáconos a la Eucaristía a través de la tradición no ha sido solo desde el altar. Ya, por ejemplo, en la didascalia de los apóstoles se proponía que algunos diáconos atendieran a la gente acogiéndola y sentándose con ella para que no hiciera desorden, ¿no? Para cuidar un poco el orden y el silencio de las celebraciones. Otros hacían referencia a la participación desde el lugar del pueblo para motivar el canto en la participación. También diversos documentos del Postconcilio Vaticano II hacen referencia a la vinculación de los fieles a la preparación de esa liturgia como un oficio diaconal. De hecho, algunos de los documentos que aparecen después del concilio, pues refieren un poco eso en la búsqueda de vocaciones para el diaconado.
Digamos que es una de las razones desde las cuales se podrían buscar esas vocaciones. Pero ojo con esto. Lo que debe quedar muy claro es que el servicio del altar es el punto de partida de toda la acción diaconal, lo cual no es simplemente dependencia del culto, sino una unión profunda al misterio de Cristo. Así, su relación con la Eucaristía es como un doble movimiento. Yo diría un doble movimiento de sístole y diástole, de recibir y distribuir, traer el pan para la ofrenda y después repartir la Eucaristía. ¿Ve? Él no es el corazón, pero de alguna manera personifica esos movimientos de sístole y diástole del corazón. Así que en esta dinámica es muy interesante también ver cómo la diaconía del diácono y su martiria, que obviamente también es del presbítero, se vinculan en la Eucaristía. Ellos no se suplen el uno al otro en la liturgia, sino que se complementan. Cuenta también el directorio, el así llamado el estilo celebrativo, que hay que saber cuidar, para destacar que cada celebración es sagrada para el diácono, además de ser fuente de gracia y de santificación. Hay un formato que menciona también el directorio, que es muy interesante, que es el de ayudarle a algunos sacerdotes que tienen condiciones de dificultad para celebrar la Eucaristía, discapacitados, ciegos, enfermos, a los cuales el diácono puede prestar un servicio todavía más particular. En el altar, él desarrolla el servicio del cáliz y del libro, propone a los fieles las intenciones de la oración y los invita a darse el signo de la paz. Y vamos ahora a un último punto, que me parece significativo también, que es el cuarto, la configuración del ministerio diaconal en torno a la Eucaristía. Para desarrollar este cuarto aspecto, quisiera acudir a 5 puntos, a su vez, y compartirlos con ustedes, centrándome fundamentalmente en el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 7, pero de manera aún más específica al texto de 6:2, que es el que se refiere a servir a las mesas. Uno de los motivos por los cuales se visualiza la necesidad de convocar a toda la comunidad de los discípulos allí, en esa ocasión, es porque hay una fractura dentro de la misma. Y esto no es un tema gratuito. Yo creo que uno de los primeros componentes por los cuales aparecen los diáconos es como respuesta a una fractura. Óiganme lo que les digo. Como respuesta a una fractura de la comunidad. Y eso es un tema que llega realmente al misterio eucarístico. Y en ese sentido, pues justamente es una consecuencia de que la comunidad también estaba creciendo. Las fracturas no solamente suceden porque haya problemas, sino que también hay problemas, conflictos y divisiones que aparecen porque la comunidad crece, porque la comunidad se desarrolla. Así que es válido asumir en este sentido que la Eucaristía sea también un lugar de reconciliación de fracturas, de retorno a la unidad, en el cual sea también un lugar de superación de los problemas de la comunidad y testimonio de que los problemas de la comunidad están siendo superados. Por eso ellos sirven a la ofrenda, enfocados en que la comunidad crezca. Ese servicio a la ofrenda, por eso decía hace un rato, la caridad tiene que suceder primero. No es que yo salgo de la misa a hacer caridad. No, yo llego a la misa a celebrar la caridad vivida. Y eso es motivo para seguirla realizando. Pero la caridad tiene que ser realmente una razón que lleve al diácono a preparar la ofrenda y a ponerla al servicio de la comunidad de los creyentes.
Así que en consonancia con un texto muy significativo que es el de Juan 6:55, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, vale la pena detenerse, y este es el segundo de 5 punticos de este último que quiero comentarles, que es detenernos en la palabra griega mesa. La palabra griega mesa se dice trapeza, que significa mesa. Esa palabra griega tiene todo un sentido que nosotros debemos revisar. Particularmente, al respecto, algunos estudios bíblicos han arrojado que esa voz griega trapeza y su referencia al trapezáis aporta un contenido muy útil. Y es que en Hechos de los Apóstoles, la palabra trapeza asume como significado el traslado de la comida y de las bebidas, pero tiene como contexto la comunión de la mesa. Muy importante ese detalle, que es además un detalle de tipo exegético. Mucho más puntual resulta su apreciación en torno a que la voz diaconein trapezais, mencionada aquí en Hechos 6:2, está referida también a las comidas sagradas colectivas de la primitiva comunidad de Jerusalén, de la cual ya se habla en un texto emblemático que ustedes y yo conocemos muy bien, que es Hechos 2:42-46, la comunión de los apóstoles. ¿Recuerdan ustedes ese texto? Los apóstoles tenían todo en común, las cuales, mediante la llamada comunión de bienes, asumieron un carácter desconocido para el resto de la cristiandad primitiva. Así que Hechos 6:2 se refiere concretamente a prestar un servicio y no simplemente a la particularidad de llevar a la mesa la comida o servir la comida en la mesa. Es decir, trapeza es mesa, pero es comida y está referida a prestar un servicio más que servir comida. Si bien también lo incluye. Y esto entonces trae como resultado la expresión proveer la comida, que no es otra cosa que la caridad que le daba origen a ese hecho en el cual las viudas helenistas finalmente, como decimos nosotros de manera más popular, estaban echando malo, aguantando hambre y pasando situaciones de injusticia. Recuerden ustedes que las viudas helenistas, y concretamente la figura de las viudas en el mundo judío de Jesús, eran las que personificaban a los más pobres de entre los pobres. ¿Quiénes son los más pobres entre los pobres? Las viudas. Y estas no solo eran viudas, y por eso estaban llevadas del que sabemos, ¿sí? Sino que además eran viudas helenistas, es decir, estaban en un mundo judío rodeados de una cultura hebraica y además viviendo una cultura que no era la suya mientras aguantaban hambre. Así que estas eran los más pobres de entre los pobres. Es justamente así como el asunto se evoca y que es muy interesante que lo tengamos en cuenta. El tercer aspecto de estos 5 últimos con los cuales voy terminando ya, es un tema muy interesante que propone el libro de los Hechos. Y es que el servicio de las mesas de estas señoras helenistas es un servicio diario, no dominical, sino diario, servicio diario. Estas señoras, así como ustedes y como yo, tenían que comer todos los días. Por supuesto. ¿Sí? Así que el diaconado no aparece con un servicio dominical de misa, sino como un servicio diario de caridad que llega al simbolismo de la Eucaristía. Muy importante ese detalle, mucho. ¿Por qué? Entre otras cosas, soy atrevido en decirlo, me parece que incluso la figura del diácono aporta tácitamente, digo tácitamente porque esto no hay cómo demostrarlo con ningún texto, pero aporta tácitamente a la práctica de la misa diaria y no solamente de la misa dominical. Por eso les digo, miren ustedes cómo realmente empezar a meternos en esos trasfondos del diaconado es empezar a descubrir un montón de temas de la vida de la iglesia que nosotros pensamos que eran de otra manera.
Así que en este sentido, la idea del servicio diario, que en adelante fue prestado por los 7, es el que viene a dibujar un nuevo ministerio y a generar una nueva clase de servidores comisionados por los 12 a través de la oración y de la imposición de las manos, subordinados a ellos, pero desde su propia condición como discípulos del Señor. A este servicio diario, que entre otras cosas es el que hace visible la coherencia cristiana, esto no es solo para los fines de semana nos vamos a ayudar a los pobres. No, el servicio diario hace visible esa coherencia cristiana, va directamente también al componente litúrgico y en este sentido tendremos que decir que la diaconía de la liturgia va de la mano necesariamente de las otras 2 diaconías, no van separadas. Por eso nosotros, si nos dedicamos exclusivamente a la diaconía de la liturgia y dejamos de parte el ministerio de la palabra y dejamos de parte la caridad, me da mucha pena decirles, pero no estamos entendiendo nada. Así de sencillo. Yo, para mí, se los digo con el mayor respeto, un diácono centrado exclusivamente en el servicio litúrgico de la iglesia no está cumpliendo correctamente con su ministerio diaconal. Debe estar entroncado de manera profunda en el ministerio caritativo de la iglesia, porque es allí donde nace su ministerio. Yo digo, la liturgia sí, claro que sí, porque es que la liturgia es el espacio celebrativo en el cual se encuentra toda la comunidad cristiana. Y la liturgia encuentra en la Eucaristía la grandeza de su ministerio. Pero en este sentido, hay 2 diaconías que deben estar siempre allí presentes, que son la de la palabra y de la caridad. Y por eso la misa, la celebración de la misa, de la Eucaristía, propiamente, el diácono tiene la responsabilidad, al menos, de asegurarle la diaconía de la caridad como soporte a esa celebración eucarística. Y que realmente haya un testimonio caritativo que le dé fuerza a esa celebración. Quinto y último aspecto. El texto de Hechos 6:1-6 nos deja también a nosotros en claro que la manera como nacen estos servidores no es a través del levitismo de su época, porque la figura de 7, según está planteada en este texto, no corresponde simplemente al levitismo de las tribus de Israel, sino a la necesidad de elegir un número impar. Era un tema más de cultura griega que de cultura levítica o de cultura hebraica. Y en ese sentido, es un tema asociado al número impar para hacer elecciones. No es levitismo, es decir, los diáconos no nacen como supuestos casi presbíteros o casi sacerdotes. Porque en algún momento algunos han pensado que este texto de Hechos 6:1-6 de alguna forma estaba considerado en esto. Y respecto de la palabra, creo que queda también absolutamente claro que la figura de Esteban, que entre otras cosas es el primer mártir del cual nosotros tenemos conocimiento en el cristianismo después del de Cristo, este mártir, San Esteban, también nos deja a nosotros en claro que la diaconía de la iglesia a la cual él se refiere, pues es una diaconía en la cual el ministerio de la palabra es absolutamente todo, también. Conclusión. Permítanme leer un párrafo y medio para terminar. La Eucaristía viene entonces a ser el eje del ministerio diaconal desde diversos puntos de vista. Ahí él renueva su vida bautismal, se fortalece ante todo como creyente, e identifica de manera evidente el eje central de su vida espiritual como ministro ordenado. El servicio litúrgico que el diácono desempeña en la misa recoge en magnitud de sentido todo cuanto significa su ministerio, pero también en torno al servicio humilde de la mesa, ya propuesto por Hechos 6:2, se constituye en testigo del Evangelio y en proclamador de la buena nueva de Jesucristo, configurando así todo su ministerio diaconal en torno a la Eucaristía. Finalmente, vale la pena decir que la Eucaristía es lugar de su triple diaconía, de la palabra, de la liturgia y de la caridad, y que esta diaconía tiene para su ministerio en lo concreto de la vida de la iglesia
un objetivo central, que es la construcción y el fortalecimiento de las comunidades cristianas. Toda acción eucarística en la cual el diácono se desempeña desde su propio ministerio está encaminada a la renovación del pueblo de Dios en su fe y su propósito de seguimiento del Señor. Muchas gracias. 52 minutos me gasté, me excusan. Ya tendremos tiempo por ahí a la hora de la comida, de la cena, para charlar un ratico y resolver inquietudes o preguntas. Muchas gracias por su atención y por su paciencia.